Bienvenidos a este espacio donde los relatos cobran vida y los milagros de la Santa Muerte se hacen presentes. Si te gustan las historias llenas de fe, misterio y devoción, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Comencemos con la primera historia, de la pobreza al emprendimiento. Déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no comienza con milagros, sino con hambre. Me llamo Obed, y hasta hace 6 meses, mi vida entera cabía en una canasta de tamales y un termo de atole que arrastraba por las calles empedradas del barrio San José, aquí en Xalapa. 24 años tenía cuando esta historia comenzó. 24 años de levantarme a las 4 de la mañana para ayudarle a mi madre a envolver tamales de frijol y rajas, de cargar esa canasta hasta que los brazos me ardían como fuego, de gritar tamales calientitos hasta quedarme sin voz, para al final del día regresar a casa con apenas 150 pesos en el bolsillo. Mi padre nos había dejado hacía años, persiguiendo quién sabe qué sueños al otro lado de la frontera. Nunca volvió. Mi madre enfermó de diabetes y yo me convertí en el hombre de la casa sin saber siquiera cómo serlo. Teníamos deudas que crecían como la humedad en las paredes de nuestra casa de lámina. La renta, las medicinas de mamá, los préstamos que habíamos pedido a medio barrio. Cada noche, al regresar, pasaba frente al puesto de Nemesio, el viejo lustrabotas que llevaba 30 años en la misma esquina del mercado. Él siempre estaba ahí, con su altar a la Santa Muerte montado junto a su caja de betunes, una figura hermosa vestida de rojo, con su guadaña y su mundo en las manos, rodeada de veladoras que nunca se apagaban. ¿Todavía no le rezas, mijo?, me preguntaba cada vez que pasaba arrastrando los pies. No creo en esas cosas, don Nemesio, le respondía yo cansado, hambriento, roto por dentro. La fe no es cuestión de creer. Muchacho, me decía siempre con esa voz rasposa de tanto fumar, es cuestión de necesitar. Y tú, Obed, necesitas más de lo que estás dispuesto a admitir. Yo solo asentía y seguía mi camino, cargando con mi orgullo y mi incredulidad como si fueran más ligeros que el hambre. Todo cambió una noche de septiembre, cuando la neblina era tan espesa que apenas se veían las luces de las casas. Había vendido solo 4 tamales en todo el día, 4 miserables tamales. Ni siquiera tenía dinero para el camión de regreso. Me senté en la banqueta de la calle Revolución, cerca de donde Claribel, la costurera del barrio, cerraba su tallercito. Ella salió con su delantal lleno de hilos de colores y me vio ahí, derrotado con la cabeza entre las manos. Obed, ¿estás bien?, me preguntó acercándose con esa preocupación genuina que solo tienen las personas buenas. No, Claribel, no estoy bien. No sé qué más hacer, le confesé, y sentí cómo las lágrimas amenazaban con salir, aunque me las tragué con rabia. Ella se sentó a mi lado, su presencia cálida a pesar del frío de la noche. Mi abuela siempre decía que cuando no te quedan puertas que tocar, hay que tocar las del cielo. O las del más allá, dijo encogiéndose de hombros. Yo no soy muy creyente, pero don Nemesio jura que la Santa Muerte nunca ignora a quien realmente necesita. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, con el estómago vacío y el alma más vacía todavía, saqué de mi mochila una imagen pequeña de la Santa Muerte que don Nemesio me había regalado semanas atrás. La había guardado sin mucha ceremonia, casi con vergüenza. La puse sobre mi buró. Encendí una vela que encontré en la cocina y sin saber muy bien qué decir, comencé a hablar. No sé si me escuchas, susurré en la oscuridad de mi cuarto. No sé si existes o si esto es una tontería, pero estoy desesperado, Santísima. Mi madre está enferma. Tengo deudas hasta el cuello y ya no sé cómo salir adelante. Si de verdad puedes ayudarme, si de verdad escuchas a los jodidos como yo te lo suplico, dame una señal. Dame una oportunidad de cambiar mi vida. Te prometo que si me ayudas voy a ayudar a otros. No dejaré que este barrio siga hundiéndose en la miseria. Lloré esa noche. Lloré como no lo había hecho desde que era niño, y me dormí con la vela todavía encendida, con el olor a cera derretida llenando la habitación. Desperté sobresaltado a las 3 de la mañana. Había un ruido extraño afuera de mi ventana, como si alguien estuviera moviendo metal.
Me levanté con el corazón acelerado, pensando que eran ladrones, y cuando abrí la puerta de mi cuarto, mi charola de trabajo estaba ahí, en el pasillo, llena hasta el borde de monedas. Monedas de 5 pesos, de 10 pesos, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana rota del baño. Conté con las manos temblorosas. 1,200 pesos. Exactamente lo que necesitaba para pagar la renta atrasada y comprar las medicinas de mamá. Sentí que las piernas me fallaban. Busqué por toda la casa, pensando que mi madre se había levantado y puesto ese dinero ahí, pero ella dormía profundamente en su cuarto. No había nadie más, solo yo y ese dinero que no tenía explicación. Volví a mi habitación y miré la imagen de la Santa Muerte. La vela se había consumido completamente, pero en su lugar había una pequeña pluma negra sobre el buró. Una pluma que no estaba ahí antes. «Gracias», susurré sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Gracias, Santísima». A la mañana siguiente, le conté a don Nemesio lo que había pasado. Él solo sonrió con esa sonrisa sabia de quien ya lo ha visto todo. «Te dije, mijo, ella nunca ignora a quien realmente necesita. Pero esto es solo el comienzo. Ahora tienes que cumplir tu promesa». Los días siguientes fueron una sucesión de coincidencias que no podían ser solo coincidencias. Vendía mis tamales como siempre, pero ahora cada cliente parecía venir de la nada. Una señora que nunca me había comprado me pedía 30 tamales para un bautizo. Un señor que pasaba en su camioneta se detenía y me compraba todo lo que me quedaba, dejándome una propina generosa. Una tarde, mientras vendía frente a la universidad, una chica joven se me acercó. Llevaba el uniforme de la Facultad de Gastronomía y una sonrisa amable. «Disculpa, ¿tú haces estos tamales?», me preguntó. «Mi madre y yo», respondí, orgulloso por primera vez en mucho tiempo. «Están deliciosos. Tienen un sabor auténtico que no se encuentra en ningún lado», dijo, y sus ojos brillaban con esa emoción de quien ama genuinamente la comida. «Me llamo Yaretsi. Estoy buscando hacer mi proyecto final sobre emprendimientos gastronómicos tradicionales. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos?». Así conocí a quien se convertiría en mi socia. Yaretsi no solo sabía de comida, sino de negocios, de marketing, de cómo hacer que un pequeño emprendimiento creciera. Me habló de montar un puesto fijo, de registrar una marca, de expandir el menú. «Pero necesitas capital», me dijo con honestidad. «Al menos unos 15,000 pesos para arrancar bien». 15,000 pesos. Podría haber sido 1,000,000 para alguien como yo. Pero esa noche, cuando llegué a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Dentro había un fajo de billetes y una nota escrita con letra elegante que decía: «Para el muchacho de los tamales». Un cliente agradecido. Conté el dinero 3 veces sin poder creerlo. 15,000 pesos exactos. Claribel, que me había visto entrar con el sobre, se acercó con curiosidad. «¿Qué pasó, Obed? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Creo que sí vi uno, Claribel». «O algo parecido», le respondí mostrándole el dinero. «La Santa Muerte está cumpliendo mi rezo». Ella, que siempre había sido escéptica, se quedó callada mirando el sobre. «Eso no es normal. Obed, esas cosas no pasan porque sí». «Lo sé, por eso tengo que hacer algo bueno con esto. No puedo desperdiciar esta oportunidad». Con el dinero del sobre y la guía de Yaretsi, alquilamos un local pequeño en la calle Enríquez, justo frente al parque. Era un espacio modesto, apenas 15 metros cuadrados, pero tenía una vista hermosa y estaba en una zona transitada. Lo llamamos La Bendición, café y antojitos veracruzanos. La primera semana fue caótica. Tuvimos que limpiar años de abandono, pintar las paredes, conseguir mesas y sillas de segunda mano. Teodulo, el panadero del barrio que siempre se había burlado de mis tamales llamándolos comida de perros, pasaba todos los días frente al local y soltaba comentarios sarcásticos. «¿Y ahora, Obed? ¿Vas a jugar al restaurantero? Te vas a quebrar en un mes, ya verás», decía riéndose con su panza temblando. Yo no le respondía. Estaba demasiado ocupado trabajando. Yaretsi diseñó un menú simple pero delicioso. Tamales de varios tipos, café de olla, pan dulce, tlacoyos, atole. Todo con ese toque casero que la gente del barrio extrañaba. Don Nemesio vino el día de la inauguración trayendo una veladora roja para la Santa Muerte. «Ponla en un rinconcito del local, mijo»,
Ella te ha traído hasta aquí. No la olvides ahora que las cosas empiezan a mejorar. Instalamos un pequeño altar detrás del mostrador. Algunos clientes lo vieron y asintieron con respeto. Otros desviaban la mirada, incómodos, pero todos probaban la comida y todos volvían. Un mes después de abrir, Teodulo apareció una noche en la puerta del café, pero no venía a burlarse. Traía la cara descompuesta, los ojos rojos de haber llorado. «Obed, necesito hablar contigo», dijo con voz quebrada. Lo dejé pasar. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de los pocos clientes que todavía quedaban a esa hora. «Me van a quitar mi panadería», confesó, la voz ahogándose. «Tengo deudas con el banco, con proveedores. Me dieron una semana para pagar o me embargan todo. Son 40,000 pesos, Obed. No tengo ni la mitad». Este era el hombre que se había burlado de mí durante años, que me había humillado cada vez que podía. Pero cuando lo vi ahí, roto y desesperado, solo vi a un hombre como yo había sido no hacía mucho. «¿Por qué vienes a contarme esto a mí, Teodulo?» «Porque todo el barrio habla de ti. Dicen que tú haces milagros, que la Santa Muerte te protege y que ayudas a la gente. Yo sé que fui un cabrón contigo, Obed. Perdóname, pero no tengo a nadie más a quien acudir. Esa noche, después de que Teodulo se fue, me quedé solo en el café, mirando el altar de la Santa Muerte. Las veladoras parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes. Santísima, este hombre necesita ayuda. Yo no tengo ese dinero, pero tú me has demostrado que cuando hay fe verdadera, los caminos se abren. Muéstrame cómo ayudarlo. A la mañana siguiente, Yaretsi llegó emocionada. «Obed, ¿recuerdas que mandé el proyecto de la bendición a un concurso de emprendimientos sociales? Ganamos el tercer lugar. El premio son 50,000 pesos. No podía creerlo. Nos abrazamos saltando como niños. Y en ese momento supe exactamente qué hacer con ese dinero. Llamé a Teodulo y le dije que pasara por el café. Cuando llegó, puse un sobre la mesa frente a él. «Aquí hay 40,000 pesos. Sálvale tu panadería», le dije. Teodulo se quedó paralizado mirando el sobre como si fuera a desaparecer si lo tocaba. «No puedo aceptar esto, Obed. Es demasiado. Yo fui un maldito contigo. Fuiste un maldito, sí. Pero la Santa Muerte no me salvó a mí para que yo me quedara con todo. Me salvó para que yo ayudara a salvar a otros. Tómalo, y cuando puedas ayuda tú a alguien más. Así funciona esto». Ese día, Teodulo lloró en mi café, y la semana siguiente, su panadería seguía abierta, con un nuevo altar a la Santa Muerte en la trastienda. Los meses que siguieron fueron de crecimiento constante. La bendición se convirtió en un punto de encuentro del barrio. No solo vendíamos comida, sino que también ofrecíamos oportunidades. Contratamos a 2 muchachos que estaban desempleados. Yaretsi empezó a dar talleres gratuitos de repostería los sábados. Claribel, que finalmente había aceptado que algo más grande que nosotros estaba trabajando, puso su taller de costura en el segundo piso del edificio donde estaba el café. Empezó a darle trabajo a 3 madres solteras del barrio. Don Nemesio seguía en su esquina, lustrando zapatos, pero ahora con una sonrisa más amplia. Sus clientes aumentaron porque la gente que venía al café pasaba por su puesto. «¿Ves, mijo?», me decía cada vez que lo visitaba. La Santa Muerte no solo transforma una vida, transforma comunidades enteras cuando la fe es genuina. Una tarde, mientras cerraba el café, Yaretsi se me acercó con una expresión seria. «Obed, tengo que confesarte algo. Cuando te conocí, yo no creía en nada de esto de la Santa Muerte. Pensaba que eran supersticiones de la gente desesperada. Pero he visto cosas que no tienen explicación lógica. He visto cómo el dinero aparece justo cuando lo necesitamos, cómo los clientes llegan en los momentos exactos, cómo las puertas se abren cuando deberían estar cerradas. Ya no puedo negar lo que estoy viendo». Le sonreí sintiendo una paz que no había conocido antes. «No tienes que creer si no quieres, Yaretsi. La Santa Muerte no necesita que creas en ella. Solo necesita que necesites y que cuando recibas, des. Así de simple y así de complejo». Ahora, 6 meses después de aquella primera noche desesperada, me siento en una de las mesas de la bendición, al final de cada día, y miro a mi alrededor. Las paredes están decoradas con fotos del barrio,
de la gente que ha pasado por aquí, de las historias que hemos compartido. El altar de la Santa Muerte sigue en su rincón, con veladoras que nunca faltan, con flores frescas que los clientes traen. Mi madre está mejor. Sus medicinas están pagadas. Tiene citas regulares con el doctor y hasta ha empezado a venir al café algunas tardes a ayudarnos con los tamales. Me ve ahora con un orgullo que no había visto en sus ojos desde que era niño. El barrio San José ya no es el mismo lugar olvidado y gris que era hace medio año. Hay más negocios abriendo, hay más gente trabajando, hay más esperanza en el aire que se mezcla con la neblina veracruzana. Teodulo ahora es mi amigo. Nos provee el pan dulce para el café y me dice que está pensando en expandir su panadería. Claribel tiene más trabajo del que puede manejar y está considerando abrir una tienda propia. Don Nemesio sigue en su esquina, pero ahora los jóvenes del barrio se detienen a escuchar sus historias sobre la Santa Muerte, con respeto en lugar de burla. Cada noche, antes de cerrar, enciendo una veladora nueva en el altar y le doy gracias a la Santísima, no por haberme hecho rico, porque no lo soy. No por haberme dado una vida fácil, porque sigue siendo una lucha diaria. Le doy gracias por haberme enseñado que la fe no es solo creer, sino actuar. Que los milagros no son solo recibir, sino dar. Que la verdadera bendición no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos compartir. Hay noches en las que, cuando ya todos se han ido y estoy solo limpiando las mesas, siento una presencia cálida a mi alrededor. No es miedo lo que siento, sino gratitud, porque sé que ella está ahí cuidándome, guiándome, recordándome mi promesa, y yo sigo cumpliéndola. Cada día, con cada cliente que sirvo, con cada persona que ayudo, con cada puerta que abro para alguien más. Porque cuando la Santa Muerte escuchó mi rezo aquella noche de septiembre, no solo me dio una oportunidad, me dio un propósito, me dio una razón para seguir adelante. Y eso, descubrí, vale más que todo el dinero del mundo. En las calles empedradas de Xalapa, donde la neblina abraza las historias antiguas y las veladoras nunca se apagan, esta es mi verdad. La fe desesperada tiene el poder de transformar la miseria en milagro, y los milagros, cuando se comparten, tienen el poder de transformar comunidades enteras. Mi nombre es Obed, y esta es mi historia de cómo la Santa Muerte escuchó mi rezo. Cómo la Santa Muerte transformó mi vida en empresario. La encontré en el momento exacto en que decidí abandonarlo todo. Esa madrugada de agosto, con la cabina de mi camión impregnada del olor a diésel y desesperación, tenía el revólver de mi abuelo sobre el tablero. Pero cuando me giré para tomarlo, ahí estaba ella. Una figurita de no más de 10 centímetros, envuelta en un manto negro y dorado, brillando bajo la luz débil del amanecer que se colaba por el parabrisas sucio. No tengo idea de cómo llegó hasta el asiento trasero de mi Thornton. Juro por lo más sagrado que ese camión era mi hogar, y conocía cada centímetro de esa cabina mejor que las líneas de mi propia mano. Pero ahí estaba ella, la Santa Muerte, mirándome con esos ojos huecos que paradójicamente parecían ver directamente dentro de mi alma rota. Me llamo Severiano. Tengo 42 años, manos callosas de agarrar un volante 12 horas diarias, y hasta ese día de agosto tenía exactamente 120 pesos en la bolsa, una hija de 15 años que alimentar, y deudas que sumaban más que todo lo que ganaría en 5 años manejando ese trasto viejo. Durango, mi tierra, se había vuelto un cementerio de sueños. Las minas abandonadas en los cerros eran el espejo perfecto de lo que yo sentía por dentro. Vacío, explotado, olvidado. 3 meses antes, había perdido mi contrato con la compañera de transporte. Un accidente que ni siquiera fue mi culpa. Un borracho se atravesó en la carretera a Mazatlán, me dejó sin trabajo, con un camión abollado y una demanda legal que me quitaba el sueño. Alondra, mi hija, había dejado de mirarme a los ojos. Podía ver en su rostro la vergüenza cada vez que sus amigas preguntaban por qué ya no tenía dinero, ni para sus útiles escolares. Esa madrugada, después de 3 días sin conseguir un solo flete, había tomado la decisión. El revólver de mi abuelo sería mi salida, pero la santa tenía otros planes. Tomé la figura con manos temblorosas. El frío del metal me recorrió los dedos, a pesar del calor sofocante
que ya empezaba a levantarse del pavimento. No soy hombre religioso, bueno, no lo era. Mi madre rezaba el rosario, mi abuela encendía veladoras a los santos, pero yo siempre pensé que el trabajo duro era la única religión que necesitaba un hombre. Pero esa madrugada, con el sabor amargo del fracaso en la boca, me descubrí susurrando: Madrina, si existes, si realmente tienes poder, dame una señal, solo una. No te pido riquezas, solo una oportunidad para darle de comer a mi hija con dignidad. No hubo truenos ni relámpagos, solo el silencio del desierto y el canto lejano de un coyote en los cerros. Guardé la figura en la guantera, junto al revólver que ya no tocaría, y encendí el motor. Si iba a intentarlo una vez más, necesitaba gasolina, y para eso necesitaba un milagro. El primer milagro llegó a las 2 horas. Iba rumbo a la central de abastos, rogando conseguir aunque fuera un flete de verduras al mercado local, cuando la llanta trasera izquierda estalló. El sonido me heló la sangre. Un reventón a esa velocidad en la carretera podía significar la muerte, pero el camión simplemente se deslizó suavemente hacia el acotamiento, como si una mano invisible lo guiara. Cuando bajé a revisar, descubrí que la llanta no había explotado, simplemente se había desinflado, lenta y controladamente, algo que cualquier mecánico te dirá que es imposible con el calor que hacía. Y ahí, tirada junto a la llanta, encontré una billetera. Contenía 3,000 pesos y una identificación de un turista de Monterrey. Pude haberme quedado con el dinero. Dios sabe que lo necesitaba. Pero algo me impulsó a buscar el número telefónico en el papel que venía adjunto. Llamé al hombre, quien resultó ser Basilio, un empresario que venía de cerrar un negocio en Durango. Hermano, eres la primera persona honesta que conozco en meses, me dijo cuando nos encontramos en una gasolinera. Su voz era ronca, curtida por el desierto igual que la mía. ¿A qué te dedicas? Le conté mi historia mientras compartíamos un café aguado en el mostrador grasiento de la tienda. Le hablé del accidente, de las deudas, de mi hija, de las noches sin dormir. No mencioné a la santa. Todavía no. Basilio me observó largo rato con esos ojos grises que parecían calcular todo. Luego sacó una tarjeta de presentación. Necesito transportar maquinaria pesada de Durango a Chihuahua. 3 viajes, 500,000 pesos en total. El trabajo es pesado. Las carreteras están del carajo y necesito a alguien en quien pueda confiar. ¿Te interesa? Casi me caigo de la silla. 500,000 pesos eran más de lo que había ganado en los últimos 2 años juntos. Pero ni siquiera conoce mi trabajo. Tartamudeé. Conozco tu honestidad. En mi experiencia, eso vale más que cualquier currículum. Esa noche, de regreso a casa con un anticipo de 50,000 pesos en la bolsa, saqué la figura de la santa de la guantera. Las luces de Durango brillaban a lo lejos, pequeñas y amarillas contra el cielo, que se teñía de rojo sangre con el atardecer. El polvo del camino se arremolinaba como fantasmas danzantes. Gracias, madrina, susurré. No sé si fuiste tú o pura casualidad, pero gracias. El viento sopló entonces, un viento imposible en esa calma chicha del desierto, y la figura pareció brillar por un segundo con luz propia. Los 3 viajes a Chihuahua fueron un infierno bendito. Carreteras que parecían diseñadas para destruir suspensiones, calor que derretía el asfalto, subidas a la sierra donde el motor rugía como bestia moribunda. Pero cada vez que algo amenazaba con salir mal, un freno que comenzaba a fallar, una tormenta que se avecinaba, un retén militar que buscaba mordida, algo inexplicable sucedía. En el primer viaje, el freno trasero empezó a fallar justo cuando pasaba por el taller de Macedonio, el mejor mecánico de la región, quien casualmente tenía las refacciones exactas que necesitaba, y aceptó que le pagara después. En el segundo viaje, una tormenta de proporciones bíblicas amenazaba con convertir el camino de terracería en río, pero se desvió en el último momento, pegándole a la carretera paralela mientras yo pasaba bajo un cielo que se partía en 2, negro de un lado, azul del otro. En el tercer viaje, un retén militar me detuvo. El oficial era conocido por su corrupción. Todos los choferes le temían, pero cuando revisó mi carga, algo en su rostro cambió. Me dejó pasar sin siquiera pedirme papeles.
murmurando algo sobre respetar a los devotos. Después supe que había visto la figura de la santa en mi tablero. Con el dinero de Basilio pagué mis deudas, cada una. El alivio que sentí cuando el último acreedor firmó el recibo de pago fue más intenso que cualquier borrachera de mi juventud. Pero no gasté todo. La voz de mi madre, muerta hacía 5 años, resonaba en mi cabeza. Hijo, el dinero que llega fácil se va fácil. Invierte en tu futuro. Le propuse sociedad a Macedonio. Él pondría el taller y la experiencia mecánica. Yo pondría el capital para comprar un segundo camión. Empezaríamos una pequeña empresa de transporte. Se rió en mi cara. Severiano, tú siempre has sido soñador. Pero esto es locura. Dame un mes, le dije. Solo un mes. Si no funciona, vuelvo a chambear como antes Itzel, mi vecina que vendía gorditas y tacos en su puesto de la esquina. Fue la primera en creer en mí. Bueno, la segunda después de Alondra, quien había comenzado a mirarme diferente desde que volví con el anticipo de Basilio. Vi algo en tus ojos. Severiano, me dijo Itzel una tarde mientras preparaba masa. Como si la muerte misma te hubiera dado una segunda oportunidad. No sabía cuánta razón tenía. El segundo camión lo conseguí de casualidad. O no tan de casualidad. Un viejo conocido de la central de abastos quebraba su negocio y vendía todo a precio de remate. Su Kenworth estaba en mejor estado que mi Thornton, y el precio era ridículamente bajo. Cuando le pregunté por qué vendía tan barato, me miró con ojos cansados. Tuve un sueño, dijo. Una mujer vestida de negro me dijo que le vendiera este camión al hombre que pasaría con una figura sagrada en el bolsillo. Luego señaló en mi dirección, mientras yo pasaba con la figura de la santa en mi chamarra. Pensé que estaba loco, pero aquí estás. Los pelos de la nuca se me erizaron. En 6 meses, Macedonio y yo teníamos 3 camiones. Los fletes llegaban de formas inexplicables. Un cliente recomendaba a otro. Una empresa grande nos buscaba porque habían oído hablar bien de nosotros. Un contrato gubernamental caía en nuestras manos porque el favorito se retiró en el último momento. Alondra volvió a la escuela con todo lo necesario. La vi sonreír de nuevo, y ese simple gesto valía más que todos los pesos que había ganado. Una tarde me preguntó, «Papá, ¿cómo cambiaste tanto en tan poco tiempo?» Le mostré la figura de la santa. Al principio no creía, le dije. Pensaba que era suerte, coincidencia, estar en el lugar correcto en el momento correcto. Pero las coincidencias no se repiten tanto, mija. A veces cuando lo has perdido todo y te atreves a pedir ayuda, incluso de lo que no comprendes, algo responde. Ella tocó la figura con respeto. ¿Crees que ella me ayudaría a mí también? Creo que ella ayuda a los que están dispuestos a trabajar por sus milagros. No es magia, Alondra, es colaboración. Yo pongo el esfuerzo, la honestidad, la voluntad de levantarme cada mañana. Ella abre puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Hoy tengo 7 camiones, una oficina pequeña en el centro de Durango, 5 empleados que dependen de mí, y a quienes trato con la dignidad que yo hubiera deseado recibir en mis peores momentos. Macedonio es mi socio al 50%. Eitzel dejó su puesto de tacos para manejar nuestra contabilidad. Resultó tener un talento natural para los números. La figura de la santa está ahora en una vitrina en mi oficina, rodeada de veladoras que cambio cada semana. Los clientes preguntan por ella, algunos con curiosidad, otros con reverencia, unos pocos con miedo. Les cuento mi historia o parte de ella, la parte que no suena a locura. Pero las noches, cuando el edificio está vacío y solo quedo yo con mis papeles y el eco de mi propia respiración, le hablo de verdad. Madrina, le digo, sé que hay gente que te tiene miedo, que dice que eres el mal, que representas lo oscuro, pero para mí fuiste la luz cuando todo era oscuridad. Me salvaste cuando yo no pude salvarme a mí mismo. El viento sopla entonces por la ventana abierta, trayendo el olor del desierto, polvo, creosota, promesas de lluvia que quizás llegue o quizás no. Y yo sé con esa certeza que no necesita pruebas, que ella escucha. No soy rico, no conduzco carros de lujo ni vivo en mansiones, pero Alondra estudia sin preocupaciones. Mi nevera está llena, duermo sin el peso de las deudas aplastándome el pecho. Y cada mañana despierto con propósito. Eso, para un hombre que estuvo a segundos de meterse una bala en la cabeza,
es el milagro más grande de todos. A veces, en las carreteras solitarias de Durango, entre los cerros polvorientos y las minas abandonadas que parecen heridas abiertas en la tierra, veo a otros choferes que llevan la misma desesperación que yo cargaba. Veo en sus ojos el mismo vacío, la misma pregunta silenciosa. ¿Para qué seguir? Cuando puedo les ofrezco un trabajo, un flete, una recomendación, un consejo. No siempre puedo salvar a todos, no soy ningún santo. Pero si la santa me dio una segunda oportunidad, lo mínimo que puedo hacer es pasar esa oportunidad adelante. Y cada vez que alguien acepta, cada vez que veo ese destello de esperanza renovada en ojos, antes muertos, siento ese viento imposible del desierto acariciarme la cara. Y sé que ella aprueba, porque al final, eso es lo que la Santa Muerte me enseñó, que los milagros no son trucos de magia, sino puertas que se abren cuando encuentras el coraje de tocar. Que la fe no es creer ciegamente, sino atreverse a caminar incluso cuando el camino no está claro. Que la muerte puede ser la maestra más sabia si aprendes a escucharla, y que a veces, justo cuando decides rendirte, aparece una pequeña figura en el asiento trasero de tu camión. Una figura que te mira con ojos vacíos, pero llenos de significado. Una figura que susurra sin palabras. Todavía no. Tu historia no termina aquí. Y si tienes el valor de creerlo, no termina, solo se transforma, como yo me transformé, como cualquiera puede transformarse, si está dispuesto a encontrar a su propia santa en el momento más oscuro y a decir, madrina, ayúdame a ayudarme, porque ese es el verdadero secreto. Ella no hace el milagro por ti, te da las herramientas para que tú hagas tu propio milagro, y eso, amigo, es el mayor regalo de todos, sin dinero, sin esperanzas. Cuando encontré ese primer jade sobre mi mesa de trabajo, pensé que me estaba volviendo loco. Era imposible. La noche anterior había cerrado con llave, como siempre, y sin embargo ahí estaba, una piedra verde del tamaño de mi pulgar, tallada con la forma de un colibrí. Brillaba con la luz del amanecer que entraba por la ventana rota de mi taller. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Esperanza. Pero déjame empezar por el principio, porque esta historia no tiene sentido sin conocer el abismo del que vengo. Mi nombre es Ixbalam. Vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde las calles de piedra suben y bajan como el lomo de una serpiente antigua, y el frío de la montaña te muerde los huesos cada madrugada. Aquí, entre paredes coloniales pintadas de amarillo y naranja, entre el olor permanente a copal y pino, yo intentaba sobrevivir tallando madera. Decir que era pobre sería quedarse corto. Éramos invisibles. Mi madre Marcelina y yo vivíamos en un cuarto detrás del mercado, donde el techo de lámina goteaba cuando llovía y teníamos que poner cubetas por todos lados. Ella tejía huipiles para vender a los turistas, pero sus manos ya no eran las mismas. La artritis le había retorcido los dedos como raíces viejas. Yo tallaba figuras de madera, jaguares, quetzales, vírgenes, cualquier cosa que pudiera atraer una mirada, una moneda, pero nadie miraba. Los turistas pasaban frente a mi puesto en el andador como si yo fuera parte del pavimento. Se detenían en las tiendas grandes, las que tenían letreros en inglés y vitrinas iluminadas. Yo solo tenía una manta tendida en el suelo y mis figuras ordenadas con desesperación. Cada noche recogía lo mismo que había puesto en la mañana. «Mijo, ten fe», me decía mi madre mientras calentaba frijoles en el anafre. Dios no abandona a sus hijos, pero yo ya no creía en Dios. O mejor dicho, sentía que Dios se había olvidado de nosotros hacía mucho tiempo. Fue Dominga, la vendedora de textiles del puesto de al lado, quien me habló de ella por primera vez. «¿Por qué no le pides a la niña blanca?», me dijo una tarde, mientras enrollaba rebozos que tampoco había vendido. «Ella sí escucha a los jodidos como nosotros». Me quedé callado. En mi pueblo, en las montañas tzeltales de donde venimos, no se hablaba de esas cosas. Mi abuela me había enseñado a rezarle a los santos católicos y a pedir permiso a los dueños de la tierra antes de cortar un árbol. Pero la Santa Muerte, eso era otra cosa, algo que la gente de la ciudad susurraba con miedo o reverencia. «No sé, Dominga, mi mamá dice que eso es cosa del diablo». Ella se rió, pero no con burla, con tristeza.
El diablo no nos pela, Ixbalam. Estamos muy pobres hasta para él. La Santa Muerte es diferente. Ella no juzga si eres bueno o malo. Solo ve si tu corazón es sincero. Esa noche, después de que Marcelina se durmió rezando su rosario, salí a caminar. San Cristóbal de noche es otro mundo. Las luces amarillas de los faroles tiemblan contra las paredes. La marimba suena desde algún bar turístico y el frío baja de las montañas como agua helada. Caminé sin rumbo hasta que llegué al barrio de la Mexicanidad, donde hay una capilla pequeña que todos conocen, pero pocos visitan. Ahí estaba Ela. No era una imagen grande ni lujosa. Era una figura de yeso del tamaño de una niña, vestida con túnica blanca y dorada, sosteniendo una guadaña y el mundo en sus manos. Alguien le había puesto veladoras rojas y blancas, flores de cempasúchil ya marchitas y monedas en un plato de barro. La luz de las velas hacía que las cuencas vacías de sus ojos parecieran mirarme directamente. Me arrodillé. No sabía qué decir. No tenía las palabras bonitas que usan los sacerdotes o las oraciones memorizadas de mi madre. Solo tenía mi verdad. No sé si me escuchas, susurré. No sé si realmente existes o si estoy aquí haciendo el ridículo. Pero si puedes hacer algo, lo que sea, para que mi mamá no tenga que trabajar así, para que yo pueda vender algo, lo que sea, te lo pido. No por mí, por ella me quedé ahí no sé cuánto tiempo. Las lágrimas me quemaban las mejillas. Cuando me levanté, dejé las únicas 5 monedas que tenía en el plato y regresé a casa caminando despacio, sintiendo cada piedra fría bajo mis guaraches. A la mañana siguiente fue cuando encontré el jade. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a robar y lo había dejado caer. Revisé todo. Mis pocas herramientas, las figuras de madera, la caja de hojalata donde guardaba centavos, todo estaba en su lugar. Solo había esa piedra nueva, imposible, brillando sobre mi mesa como si hubiera caído del cielo. La tomé con cuidado. Era perfecta. El tallado del colibrí era tan fino que podía ver cada pluma. Y algo más. Estaba tibia como si alguien la hubiera estado sosteniendo. ¿Qué es eso?, preguntó Chulel, el niño del vecindario que siempre andaba jugando cerca de mi taller. Tenía los pies sucios y una playera 3 tallas más grande. No sé, chamaco. Apareció aquí. ¿Te lo mandó tu novia? Se rió. No tengo novia. Ni dinero para tener novia. Me guardé el jade en el bolsillo y salí a poner mi puesto como siempre. Pero ese día fue diferente. Apenas había acomodado mis figuras cuando un grupo de turistas se detuvo. Eran como 10 personas, algunos mexicanos, otros extranjeros. Una mujer francesa tomó un jaguar tallado. Lo volteó en sus manos y le mostró a su esposo. Un hombre mayor con acento del norte, un tal Renan, agarró 3 quetzales y me preguntó: ¿Tú los haces? Sí, señor, todos. ¿Cuánto por los 3? Le di un precio bajo, por miedo a que se fuera. Él ni regateó. Pagó y pidió 10 más si podía hacerlos. 10. En ese momento sentí que el pecho se me iba a reventar. Para el mediodía había vendido todo. Todo. Dominga me miraba con los ojos como platos. ¿Qué hiciste? Ixbalam. Nada. Solo llegaron. Ella sonrió y se tocó el pecho, donde sé que lleva un dije de la Santa Muerte escondido. Ya sé qué hiciste. Esa noche le di a mi madre más dinero del que había visto junto en meses. Lloró abrazándome. Yo no le dije nada de la capilla ni de mi oración, pero la magia apenas comenzaba. A la mañana siguiente, otro objeto. Una pequeña figura de ámbar con un escorpión atrapado dentro, perfectamente preservado. Otra vez sobre mi mesa sin explicación. Y otra vez ese día vendí todo. Así pasó durante semanas. Cada amanecer encontraba algo nuevo. Un caracol marino tallado en hueso, una cuenta de obsidiana, un anillo de plata antigua, y cada día sin falta llegaban clientes. No eran multitudes, pero eran constantes. Personas que realmente apreciaban mi trabajo, que preguntaban por la historia detrás de cada pieza, que pagaban lo justo. Renan volvió. Resultó que trabajaba para una galería en Guadalajara. Vio los objetos nuevos que yo había empezado a incorporar a mis diseños, el jade, el ámbar, las piedras misteriosas que aparecían, y se volvió loco. Esto es único, Ixbalam. Nadie más está haciendo esto.
¿Dónde consigues estas piedras? No pude mentirle, pero tampoco pude decirle toda la verdad. Son regalos, dije simplemente. Pues quien quiera que te las regale es tu mejor inversionista. Me ofreció llevar mis piezas a la galería, luego a ferias de artesanía, luego a una exposición en la Ciudad de México. En 6 meses, pasé de no vender nada a tener pedidos que no podía cumplir solo. Contraté a 2 jóvenes del barrio para que me ayudaran. Les pagaba bien, como a mí me hubiera gustado que me pagaran. Mi madre dejó de tejer por necesidad y empezó a hacerlo por gusto. Le arreglamos el techo. Compramos un anafre nuevo, cosas simples que para nosotros eran milagros, pero yo no olvidaba de dónde venía esa bendición. Cada semana volvía a la capilla. Ya no iba de noche, avergonzado, iba de frente, con flores frescas, veladoras nuevas y parte de mis ganancias. Otros devotos empezaron a reconocerme. Un señor que vendía tamales, una señora que limpiaba casas, un taxista, todos con sus historias de desesperación convertida en esperanza. Ella no nos pide que seamos santos, me dijo una vez el taxista, solo que seamos honestos. Un año después de aquella primera oración, mi taller se había convertido en algo reconocido. Artesanías Ixbalam tenía un letrero de madera tallada por mí mismo, colgado sobre una puerta de verdad, con ventanas de vidrio y todo. Dentro había mesas de trabajo, herramientas nuevas, y una vitrina donde exhibía las piezas más especiales, aquellas que incorporaban los misteriosos objetos que seguían apareciendo, aunque ahora con menos frecuencia. Ya no los necesitaba tanto. El negocio caminaba solo, pero cada vez que aparecía uno, lo guardaba con reverencia. Eran recordatorios. Una tarde, Chulel entró corriendo al taller. Ya era un poco más grande, pero seguía siendo el mismo niño curioso. Ixbalam, Ixbalam. Dicen que tu trabajo salió en una revista. ¡En Estados Unidos! Era cierto. Un periodista había visitado la feria en la Ciudad de México y escribió un artículo sobre artesanos indígenas contemporáneos. Había una foto mía sosteniendo una de mis piezas, un jaguar de madera con incrustaciones de jade y ámbar, los ojos hechos con obsidiana. Debajo decía, Ixbalam, maestro artesano tzeltal de Chiapas, fusiona tradición ancestral con técnicas innovadoras, maestro artesano. Yo que hace un año no podía vender ni un silbato de barro. Esa noche, cerré el taller temprano y caminé hasta la capilla. Hacía frío, como siempre, pero yo llevaba un buen suéter de lana. Ya no tenía que aguantar el frío por no tener ropa. La Santa Muerte seguía ahí, con su túnica blanca, su guadaña, su mirada vacía que todo lo veía. Las veladoras temblaban con el viento que se colaba por la puerta. Me arrodillé y saqué de mi mochila algo que había estado haciendo durante semanas. Una figura de Hela tallada en madera de cedro, del tamaño de mi antebrazo, con detalles en plata y una pequeña piedra de jade en el pecho. El primer jade que había aparecido en mi mesa, el del colibrí. Gracias, dije simplemente. No sé si puedes escucharme. No sé si fue realmente tu mano la que puso esas piedras en mi taller o si es algo que nunca voy a entender. Pero sé que desde que te pedí ayuda, mi vida cambió. Y no solo la mía. La de mi madre. La de los chavos que trabajan conmigo. La de mi pueblo. Porque ahora cuando dicen artesano tzeltal, ya no solo piensan en pobreza. Coloqué la figura junto a las demás ofrendas. Alguien había puesto rosas rojas esa tarde. El olor se mezclaba con el copal. No te voy a dejar de visitar ahora que las cosas están bien, porque sé que tú no me ayudaste para que me olvidara de dónde vengo. Me quedé ahí un rato largo, escuchando las campanas de la catedral que daban las 8. Cuando salí, la ciudad brillaba con luces cálidas. Dominga pasaba cerca, cerrando su puesto. ¿Fuiste a verla?, me preguntó. Sí, yo también le debo mucho, ¿sabes? Desde que empecé a pedirle, las cosas mejoraron. Poco, no como a ti, pero mejoraron. Ella no discrimina, dije. A todos nos escucha. Caminamos juntos hasta el mercado. Chulel jugaba canicas con otros niños bajo un farol. Había música de guitarra saliendo de una cantina. El olor a atole y churros flotaba en el aire frío. Mi madre me esperaba con la cena lista. Cuando entré vi que había puesto una veladora pequeña en la repisa, junto al calendario y la imagen del Sagrado Corazón. ¿Esa veladora es nueva?, pregunté. Sí, mijo. Es para dar gracias.
No sé a quién exactamente, pero alguien nos está cuidando. Sonreí y la abracé. Ahora, cada mañana cuando llego al taller, antes de encender las luces o preparar el café, me detengo un momento frente a mi mesa de trabajo. Ya no aparecen objetos misteriosos. Ya no los necesito. Pero sé que si algún día vuelvo a caer, si algún día la oscuridad regresa, no estaré solo, porque aprendí que la fe no es creer solo cuando las cosas van bien, es recordar en los días buenos quién estuvo ahí en los peores. Mi nombre es Ixbalam. Soy artesano, soy Tzeltal, y soy devoto de la Santa Muerte, quien no me dio magia sino oportunidad, no me dio riqueza sino dignidad, no me regaló el éxito, sino la fuerza para construirlo con mis propias manos. Y eso, créanme, vale más que todo el jade y el ámbar del mundo. Cada pieza que tallo ahora lleva un pequeño símbolo escondido, un colibrí diminuto grabado en la base. Es mi firma, sí, pero también es mi oración, mi forma de decir gracias, mi forma de recordar que una vez fui invisible y alguien me vio. La Santa Muerte me dio mi empresa, pero más que eso, me devolvió la esperanza. Y con esperanza, un hombre pobre puede construir cualquier cosa, incluso una vida que vale la pena vivir. De la calle al negocio, la noche que encontré la calaverita de cristal enterrada en la arena, llevaba 3 días sin comer nada más que tortillas frías que me regalaba Perla, la pescadora del muelle viejo. No lo sabía entonces, pero esa pequeña calavera brillante iba a cambiar todo lo que creía saber sobre el destino, la fe y el poder de levantarse cuando el mundo entero te ha dado por muerto. Me llamo Ulises, y esta es mi historia. Mazatlán huele a sal, a pescado fresco y a oportunidades que siempre parecían estar reservadas para otros. Yo dormía en la playa de olas altas, acurrucado entre las rocas donde la marea no llegaba, usando mi mochila raída como almohada. El calor tropical me despertaba antes del amanecer, empapado en sudor, con la arena pegada a la piel como una segunda capa de vergüenza. Había llegado a ese punto después de perderlo todo. Mi negocio de reparación de celulares quebró cuando me robaron toda la mercancía. Mi novia me dejó. Mi familia dejó de contestar mis llamadas. En 6 meses, pasé de tener un local en el centro a dormir bajo las estrellas, escuchando el vaivén constante del océano Pacífico mientras intentaba recordar quién había sido alguna vez. Las mañanas eran lo peor. Ver a las familias llegar a la playa con sus hieleras llenas, sus risas, sus vidas ordenadas y completas. Yo me escondía detrás de las palapas abandonadas, esperando a que Perla terminara su jornada de pesca para ver si me regalaba algo. Ella nunca me miraba con lástima, y eso era lo único que me mantenía yendo cada tarde al muelle. «Mijo, aquí traigo estos tacos de pescado que me sobraron», me decía, aunque ambos sabíamos que nunca le sobraba nada. Perla tenía como 60 años, la piel curtida por el sol y las manos ásperas de quien ha trabajado toda su vida. Era de las pocas personas en Mazatlán que no me veía como basura humana. Rodrigo, mi único amigo en la calle, también dormía cerca de mí. Compartíamos cigarros a medio fumar que encontrábamos en la arena y nos cuidábamos las espaldas cuando algún borracho se ponía agresivo. Él había sido contador en Culiacán antes de que el alcoholismo le destruyera la vida. A veces, en las noches, me contaba historias de cuando tenía casa, carro, familia. «Ulises, esto no es para siempre», me decía mientras mirábamos el atardecer dorado pintando el cielo de naranja y rosa. «Algo va a cambiar, carnal. Algo tiene que cambiar». Yo quería creerle, pero cada día que pasaba me hundía más en la desesperanza. Fue un martes de octubre cuando lo encontré. Estaba cavando un hoyo en la arena para enterrar una bolsa con mis únicos documentos y protegerlos de la humedad, cuando mis dedos tocaron algo duro y frío. Al principio pensé que era un pedazo de vidrio, de esos que abundan en la playa y que te cortan los pies si no tienes cuidado. Pero cuando lo saqué y lo limpié con mi camiseta sucia, quedé paralizado. Era una calavera pequeña, tallada en cristal transparente, con detalles increíbles en los ojos y los dientes. Brillaba bajo la luz de la luna como si tuviera vida propia. La sostuve en mi mano y sentí un calor extraño subiéndome por el brazo, algo que no podía explicar, pero que me hizo llorar sin razón aparente. «¿Qué es eso, carnal?», preguntó Rodrigo acercándose. «No sé, la encontré enterrada aquí. Parece de esas cosas de la Santa Muerte».
murmuró él, persignándose. Mi abuela le rezaba. Decía que era poderosa si le tenías fe verdadera. Esa noche me quedé dormido apretando la calaverita contra mi pecho, escuchando el rugido del océano y sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. Y entonces ella vino a mí. En el sueño, una mujer alta vestida con túnicas negras y blancas se me apareció. Su rostro era un cráneo hermoso, adornado con flores y velos. Sus cuencas vacías me miraban con más compasión de la que había visto en años en ojos humanos. Ulises, me dijo con una voz que sonaba como el viento entre las palmeras, te he visto sufrir, te he visto caer, pero tu tiempo de arrastrarte ha terminado. ¿Quién eres? Le pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Soy la que nunca abandona a sus hijos, la que espera en la oscuridad, la Santa Muerte, y si confías en mí, te levantaré de donde estás. Pero debes tener fe, debes trabajar y debes recordar de dónde vienes cuando llegues a donde vas. Me desperté con las mejillas mojadas, el amanecer tiñendo el cielo de colores imposibles y la certeza absoluta de que algo había cambiado dentro de mí. La calaverita seguía en mi mano, ahora tibia, casi palpitante. Al día siguiente, todo comenzó a moverse. Estaba sentado en mi lugar habitual cerca de las rocas, cuando un hombre rubio con tabla de surf bajo el brazo se acercó a mí. Era alto, vestía shorts de colores brillantes y lentes de sol carísimos. Un turista, obviamente. «Hey, amigo», me dijo en inglés con acento canadiense. «¿Hablas inglés?» «Un poco», respondí, incorporándome. «Perfecto. Mira, necesito a alguien que me cuide estas tablas por un par de horas mientras voy a almorzar con mi esposa. Te pago $20. ¿Te interesa?» $20. Era más de lo que había visto junto en semanas. «Sí, claro. Las cuido bien», le dije, tratando de no sonar desesperado. Se llamaba Leonard, era de Vancouver y había venido a Mazatlán con su familia por 2 semanas. Cuidé sus tablas como si fueran de oro, sin moverme de ahí ni para ir al baño. Cuando regresó me dio los $20 y algo más, una tarjeta de presentación. «Eres confiable», me dijo. «Si necesitas trabajo, aquí está mi email. Vengo a Mazatlán cada año». Esa noche Rodrigo y yo comimos tacos de camarón en un puesto del malecón. Hacía tanto que no probaba algo caliente y con sabor que casi lloro de nuevo. Le conté del sueño, de la promesa de la Santa Muerte. «Entonces hay que tenerle fe, carnal», me dijo Rodrigo. «Pero también hay que ponerle ganas. Los milagros no caen del cielo nomás porque sí». Tenía razón. Los días siguientes conseguí más chambas pequeñas, cargar hieleras para las familias, vender cocos fríos que compraba a un vendedor ambulante y revendía con una pequeña ganancia, cuidar carros. No era mucho, pero era algo. Y cada noche, antes de dormir, le hablaba a la calaverita de cristal como si fuera la misma Santa Muerte. «Ayúdame a salir de esto», le decía. «Te prometo que no voy a olvidar». Una tarde conocí a Adelina. Era mesera en un restaurante frente a la playa. Uno de esos lugares sencillos con techo de palma, donde los locales comen pescado zarandeado y beben cerveza helada mientras suena música de banda. Yo había ido a pedir un vaso con agua y ella me lo dio sin cobrarme, con una sonrisa genuina. «¿Estás buscando jale?», me preguntó mientras limpiaba mesas. «Siempre», respondí. «Mi tío necesita ayuda en su taller de tablas de surf. No paga mucho, pero es algo fijo. ¿Te interesa?». Así fue como empecé a trabajar lijando tablas, aprendiendo sobre el océano, sobre las olas, sobre cómo la gente pagaba buen dinero por ese deporte. Adelina se convirtió en mi amiga, en mi impulsora. Me llevaba comida de su casa, me prestaba su teléfono para buscar información en Internet. Me decía que yo podía ser más que un ayudante. «Ulises, tienes inteligencia», me decía. «No te quedes en el piso. Levántate». Sus palabras se mezclaban con las de la Santa Muerte en mis sueños, creando una sinfonía de esperanza que no había escuchado en años. 6 meses después, Leonard regresó a Mazatlán. Yo ya no dormía en la playa. Con lo que había ahorrado, rentaba un cuarto pequeño que compartía con Rodrigo, quien había conseguido trabajo en una tienda de conveniencia y estaba sobrio por primera vez en años. Pero seguía yendo a la playa todas las mañanas, ahora para surfear con las tablas viejas que me regalaba el tío de Adelina. Leonard me reconoció de inmediato. «Ulises, Dios mío, te ves diferente».
exclamó. ¿Qué pasó? Le conté todo. Omití lo de la Santa Muerte porque no sabía cómo explicárselo a un canadiense, pero le hablé del trabajo, de las ganas, de cómo estaba aprendiendo a dar clases de surf a turistas los fines de semana. ¿Sabes qué? Tengo una idea, me dijo Leonard mientras tomábamos una cerveza al atardecer. Yo invierto, tú pones el conocimiento local y el trabajo. Abramos una escuela de surf de verdad, algo profesional. Pensé que estaba bromeando, pero hablaba en serio, muy en serio. Vengo aquí cada año y gasto miles de dólares en tonterías turísticas. Prefiero invertirlos en algo real, con alguien que sé que va a cuidar el negocio como si fuera su vida, porque para ti lo es. Esa noche, de rodillas en mi cuarto, con la calaverita de cristal frente a mí, le di gracias a la Santa Muerte con lágrimas cayéndome por la cara. Ella había cumplido, había mantenido su promesa. Un año después, Olas de Vida era la escuela de surf más recomendada en TripAdvisor para Mazatlán. Teníamos 6 instructores, 20 tablas propias, un pequeño restaurante en la playa donde Adelina era la gerente y Perla vendía su pescado fresco a precio justo. Rodrigo manejaba la contabilidad con la precisión de alguien que había recuperado su propósito. Lo más irónico fue cuando los mismos tipos que me veían dormir en la playa y se burlaban, los que me trataban como si fuera invisible, empezaron a pedir trabajo. Algunos los contraté porque necesitaba personal. Otros, los que habían sido especialmente crueles, no tuvieron esa suerte. La Santa Muerte me había enseñado sobre justicia, no sobre venganza, pero tampoco sobre ser tonto. Leonard se convirtió en más que un socio. Era mi hermano. Venía cada 3 meses a supervisar, pero confiaba plenamente en mí. «Esto es tuyo, Ulises», me decía. «Yo solo puse el dinero. Tú pusiste el alma. En mi oficina, pequeña pero mía, tengo la calaverita de cristal en un altar discreto, rodeada de flores frescas, velas y ofrendas. Cada noche antes de cerrar le doy las gracias, no solo por el negocio, por el dinero o por el éxito. Le doy las gracias por devolverme algo que había perdido mucho antes de quedarme sin techo: la esperanza. Hoy, 3 años después de encontrar esa calaverita enterrada en la arena, miro el océano desde la terraza de mi departamento en el malecón. El mismo océano que me vio llorar de hambre ahora me arrulla con su sonido mientras planeo abrir una segunda sucursal en Puerto Vallarta. ¿Fue suerte? ¿Trabajo duro? ¿El poder de la Santa Muerte? Creo que fue todo junto. La Santa no hizo el trabajo por mí. No hizo que Leonard apareciera de la nada ni que yo aprendiera a surfear por arte de magia. Lo que hizo fue darme la fe para levantarme cuando estaba más abajo que nunca. Me dio la señal de que no estaba solo, de que alguien, algo, estaba velando por mí en la oscuridad. Y esa fe, ese fuego interno que me encendió, fue lo que me impulsó a aprovechar cada oportunidad, a trabajar 18 horas al día, a no rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Perla ya no pesca. Trabaja en nuestro restaurante y tiene un salario fijo que le permite vivir con dignidad sus últimos años. Rodrigo está comprometido y ahorra para comprar una casa. Adelina estudia administración de empresas en línea, pagada por la empresa. Leonard trae a su familia cada año, y sus hijos me dicen «Tío Ulises». La gente me pregunta cuál es mi secreto. Algunos quieren consejos de negocios, otros buscan inspiración para sus propias luchas. Pero yo siempre les digo lo mismo: la fe mueve montañas, pero tienes que estar dispuesto a cargar las piedras. La Santa Muerte no me salvó de la calle por arte de magia. Me dio la fuerza espiritual para salvarme a mí mismo. Me recordó que incluso en los momentos más oscuros, cuando dormía en la arena, con el estómago vacío y el corazón roto, había un mañana esperando ser construido. Y ese mañana, resulta, era más brillante de lo que jamás me atreví a soñar. Cada atardecer, cuando el sol se hunde en el Pacífico, pintando el cielo de esos colores dorados que me vieron tocar fondo, sostengo la calaverita de cristal y susurro: «Gracias, madrina. Nunca olvidaré de dónde vengo». Porque la verdadera riqueza no está en la cuenta de banco ni en el negocio próspero. Está en recordar quién eras cuando no tenías nada y usar esa memoria para asegurarte de que otros no tengan que sentirse tan solos como tú te sentiste. Esa es la verdadera promesa que le hice a la Santa Muerte. Y es una promesa que pienso cumplir hasta mi último suspiro.
con el aroma de la brisa marina llenando mis pulmones y el sonido de las olas recordándome que siempre, siempre hay una marea que sube después de que todo parece perdido.